Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 6 de Love in the Air 4 basados en el libro. Payo se giró para mirar el auto de carreras arruinado, y luego se dio la vuelta para mirar al matón con ojos despiadados, entrando directamente en escena, parándose frente a él y hablando en voz alta. Payo, si realmente fueras bueno, no perderías. En conclusión, apestas. Top, ¿tú? La persona que escuchaba se le subió la sangre a la cara, soltando el cuello de Oat. Luego levantó un puño, destinado a golpear la cara del que se atrevió a insultarlo, pero Chai se acercó y le agarró el puño a tiempo, hasta que Top se dio la vuelta para mirarlo con furia. Chai, ¿por qué estás enojado? No hay violencia en este evento. Los ojos temerosos de Rey miraron a los ojos de la persona que quería presumir, pero en cambio fue aplastado, hasta que Top tropezó y rápidamente sacó la mano del agarre. Recordó que este era el amigo cercano de Paquín, pero ¿y qué? ¿Un amigo cercano y un subordinado tenía el mismo significado? Top, bastardo, dijo el perdedor en su rostro. Una sola palabra hace que el ambiente divertido se vuelva aterrador en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué dijiste? No fue Chai quien preguntó, pero fueron los subordinados de los alrededores quienes intervinieron y rodearon a los recién llegados hasta que se detuvieron. Estoy asustado. Top, bastardos, yo conozco a Paquín. ¿Qué? ¿A dónde vas, Jin? ¿Qué carajo? No es divertido. Todd miró a su alrededor y descubrió que su amigo se había retirado lejos dejándolo solo, y luego corrió apresuradamente hacia su grupo que, al ver la mala postura, huirían primero enojados y avergonzados. Desde mi nacimiento nunca me había sentido tan avergonzado. No voy a perder la cara así. Cuando el dueño del evento viene, no suele haber problemas, pero cuando no está ahí, es normal que haya algunos conflictos menores, por lo que cuando los perdedores se van, el trabajo vuelve al mismo ajetreo, incluso un poco más que de costumbre porque cada uno de ellos siguió contando la historia de la persona que se atrevió a decirle a Chai que era un bastardo. No es solo que nadie se atreva a meterse con el dueño, el amigo cercano no era una excepción. En ese momento, Saifa tiene una cara increíble y aplaude una y otra vez. Saifa, nací y acabo de conocer a alguien que se atrevió a llamar a Picha y bastardo. Realmente tengo miedo. Oat, no fue por tu culpa. Oat preguntó tímidamente. Saifa, no tengo nada que ver con eso. Solo pensé que era un engreído. ¿Quién hubiera pensado que tampoco tenía cerebro? Si puede venir a este evento, debes saber quién es Pichai. ¿Qué vas a hacer? Chai, nada. Mientras no pase a la acción, no es una violación de las reglas. Rain inmediatamente se escondió detrás de Saifa, porque la persona que dijo que no haría nada tenía una mirada tan despiadada que parecía capaz de matar a alguien, y en un abrir y cerrar de ojos volvió a la normalidad. Chai, es probable que solo haya estado enojado. Rain primero miró a los ojos de Chai y luego descubrió que su novio estaba en cuclillas mirando el auto de carreras con una expresión insatisfecha en su rostro. Saifa, lo siento hermano, te metí en problemas. Chai, Paquín está agradecido de que esté aquí. Es una pena que hoy esté comprometido. A Rey no le importaba Saifa, solo caminó hacia el hombre grande viendo cuánto le dolía las heridas del auto de carreras mientras le colocaba la mano blanca sobre su hombro. Rain, Payo, Payo, súbalo al contenedor. Hay que llevarlo de vuelta para verificar su estado. Payo ordenó a los trabajadores y se dio la vuelta para ver a la otra persona. Payo, ¿qué pasa, Rain? Rain, ¿estás bien? Sé que Payo está enojado. Cuando Rain preguntó preocupado, la otra parte lo agarró de la muñeca y lo arrastró hacia el otro lado por lo que solo pudo seguirlo ansiosamente. Cuando llegaron a la parte trasera de un auto vacío fuera de la vista de todos, Payo empujó a Rain contra la puerta del auto y luego el hombre grande se paró enfrente de él. El hermoso rostro ni siquiera ocultó lo molesto que estaba, pero la otra persona sabía que no estaba molesto por su culpa, por lo que levantó ambas manos para tocarle las mejillas y acariciarlo ligeramente. Ray, no te enojes, Payo, La figura alta suspiró pesadamente, pero ahora lo que le importa era quién lo acariciaba en las mejillas.